Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Bienvenidos a todos a su programa Por las Buenas Siempre. Espero que hoy hayan tenido un maravilloso día. Estamos de noche, estamos con todas las ganas de escuchar este programa y estos excelentes invitados que tenemos el día de hoy. El tema que nos trae hoy es ¿qué dice la neurociencia de los buenos tratos hacia la niñez? Para ello hemos traído a dos excelentes invitados, los cuales son Yadir Camilo Uritica Daza y Santiago, líder Ramna, psicólogo, que también lo escuchan de vez en cuando en la sección de la Ramna, pero que el día de hoy nos va a estar acompañando como un panelista. Entonces, sin más, quiero darles la bienvenida y que se presenten un poquito y para que empecemos a hablar sobre el tema. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, un saludo muy especial para todas las personas que en este momento nos sintonizan. Recuerden que estamos todos los martes de 7 a 8 en el dial 1230 AM. Es un placer, como lo dijo mi compañero Miguel Palencia, poder estar acá con ustedes compartiendo un tema de suma importancia. Creo y estoy convencido que todo lo que se hable en relación a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes va a favorecer su desarrollo y, por supuesto, la construcción de una mejor sociedad donde se les pueda brindar un entorno seguro para que desarrollen todas sus habilidades de la mejor manera. También le doy un saludo muy especial a Santiago. Muchas gracias, Camilo. Bueno, para mí también es un gusto, es un placer poderlos acompañar en este programa, particularmente en este tema de la neurociencia y su relación con el buen trato en la niñez. Me parece un tema muy interesante que seguramente hoy lo estaremos profundizando pues en este programa radial. Es una invitación como muy interesante para que todos los que nos sintonizan, todos los que nos escuchan, podamos comprender cuál es la importancia que tiene este desarrollo a nivel cerebral en los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Así es, Santiago. Entonces, bueno, primero, comencemos por lo más básico. Cami, ¿podrías empezar explicándole pues como a nuestros oyentes qué es eso del neurodesarrollo, de la neurociencia? Empecemos por lo básico para que de aquí en adelante ellos puedan tener mayor claridad. Claro que sí, Miguel. Pues para las personas también que apenas nos escuchan o las que nos escucharon hace 8 días en la primera emisión del presente año, recordarles que también estaremos hablando un poco de neurociencia. Hace 8 días estamos hablando de un tema de la adopción, pero también lo enfocamos un poco desde esa perspectiva, porque nos parece que es un tema muy importante, muy interesante, pero que también puede ser un poco denso. Acá les quiero recordar a las personas que es muy importante en relación a las dudas que ustedes puedan llegar a tener durante el programa o luego del mismo. Se pueden comunicar con nosotros para ampliar un poco más la información. Recuerden que quien les habla en este momento es Yadir Camilo Uritica Daza, coordinador del proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, entonces para que entremos en materia un poco y contextualizar el asunto, podemos decir que el neurodesarrollo desde una mirada neurocientífica es poder analizar cómo se desarrolla el sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Desde la tercera semana de gestación empieza todo ese proceso con un sinnúmero de asuntos que sin duda van a depender del trato que les den sus padres de familia, la alimentación, el cuidado de la madre, los estilos de vida, y todo eso juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del encéfalo o el sistema nervioso central, porque de allí van a emanar todas las demás actitudes, habilidades que nosotros podamos adquirir, y sin duda pues es muy importante dentro de estas, Miguel, Santiago, el público, el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con las praxias, es decir, el movimiento, las nocias, los sentidos, cómo el niño va desarrollando una personalidad a partir del trato y cómo el cerebro se va desarrollando y va tomando todas estas disposiciones que le brindamos nosotros los adultos responsables para que se desarrolle. Podemos poner un ejemplo puntual y es cuando estamos en la construcción de un carro, pues evidentemente tendremos que, en primer lugar, tener el chasis, las llantas e ir montando sus partes para que posteriormente pueda desarrollar, digamos que para lo que fue creado, es decir, andar. También Sí. podemos tener la disposición o pensar en un ejemplo muy puntual y es la construcción de un edificio, una casa. ¿Qué tenemos que sentar nosotros en primer lugar?
los cimientos, Los las cimientos, bases. claro. Después tener una placa sobre la cual nosotros vamos a edificar, poner un ladrillo, después las instalaciones, la luz, etcétera, etcétera. Asimismo, se empieza a desarrollar el sistema nervioso, es decir, empieza por un proceso temprano y los nutrientes que vaya recibiendo, el trato, la estabilidad de la madre, como lo veníamos mencionando, va a permitir que toda esta edificación se dé de una manera, digamos que sana, que es lo más Sí. propicio para que podamos entender. Entonces, básicamente, podríamos pensarlo con estos ejemplos. Excelente, no, yo creo que vamos empezando con eso, a construir un poquito el significado de para nuestros oyentes, ya que es una palabra un poco compleja. Y aquí, por ejemplo, me gustaría empezar a escuchar a Santiago, pues respecto a qué opina, ¿cierto? ¿Qué opina como de todo esto que está hablando Camilo, esta construcción? Ya más adelante tenemos otro tipo de preguntas, pero de entrada, ¿tú qué piensas? Bien, a mí me parece muy interesante el ejemplo que hacía Camilo acerca de los cimientos, de la importancia de fijarse precisamente en esa infancia, en ese momento, en esa partida, en ese inicio de la vida, y lo relaciono mucho. Hace poquito estuvimos en una ponencia que hablábamos y se mencionaba brevemente las fortalezas familiares como ejes fundamentales del desarrollo, incluso a nivel cerebral de los niños, niñas y adolescentes, en el sentido de que parte, digamos, de esta hormona que se genera, este neurotransmisor, o no sé cómo llamarlo, Camilo, de pronto me puedes aclarar un poquito más, el cortisol, que es el que se genera por el tema del estrés. Cuando se tienen habilidades para la vida, cuando un niño tiene estrategias de afrontamiento, estrategias adaptativas para poder resolver situaciones de dificultad, de crisis, cuando el niño tiene estas herramientas, puede desarrollar mejor su cerebro también, en el sentido de que tiene más posibilidades de tolerar la frustración en el sentido de estrés, cuando tiene relación con el estrés. Entonces me parece muy interesante el hecho de que las habilidades para la vida, mecanismos adaptativos, mecanismos de defensa, como se le quiera llamar, sean tan importantes y tan valiosos para el desarrollo cerebral también de los niños y niñas. Excelente, no, Santi. Bueno, entonces creo que ya vamos primero que todo planteando varias cosas con las cuales pues nos vamos a estar desarrollando durante el programa. Listo. Para las personas que no saben y que de pronto tienen algún tipo de duda, este tema también está en nuestras redes sociales. Está publicado ya en este momento en las redes sociales un artículo en el cual se pueden informar más por si de pronto alguno tiene dudas. Todo está tanto en nuestro Facebook como en Instagram como en LinkedIn. Bueno, Camilo, a mí me parece una parte fundamental, una parte interesante el tema de, ¿cómo te explico? La parte de la construcción, ¿cierto? Cerebral de un niño, ¿cierto? En el neurodesarrollo empieza como tal, ¿desde cuándo? ¿Desde el momento de la gestación o desde a partir de qué edad podríamos empezar a hablar que se está creando este sistema? Una pregunta muy interesante, Miguel, porque lo mencionaba anteriormente. Básicamente, el ser humano tiene 3 procesos en la vida intrauterina. El primero de ellos es la implantación, que va desde el día 0 hasta el día 14. Luego de esto inicia la tercera semana, es decir, que a partir de la tercera semana en el proceso embrionario se empieza a desarrollar el sistema nervioso central. Es decir, cuando los padres aún ni siquiera saben que pueden estar embarazados, ¿cierto? Que van a concebir una vida. Entonces miramos que el desarrollo es temprano, desde la tercera semana de la etapa embrionaria, ¿cierto? Porque después venimos con una etapa fetal. Entonces por eso es que les comentaba también que es un proceso de construcción donde hay una implantación, evidentemente el cigoto. Posterior a esto pasamos pues ya al desarrollo, evidentemente de muchos órganos, ¿cierto? De los tejidos, los músculos, pero un proceso temprano es el desarrollo del sistema nervioso central o el cerebro, como lo podemos conocer todos. Entonces, desde allí podemos vislumbrar la necesidad de poder conocer a profundidad la importancia de los buenos tratos, que el buen trato no es simplemente dar un abrazo, reconociendo que este, sin lugar a dudas, es muy importante. Santiago también mencionaba algo acerca de un neurotransmisor, una sustancia como tú la conoces, hormona, juega, digamos, o desarrolla los 2 papeles al mismo tiempo, hormona y neurotransmisor, y precisamente se ha asociado con el estrés, pero el estrés necesariamente no es malo, es dependiendo de cómo se aborden a los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo puntual. Si nosotros
vamos en una carretera oscura a altas horas de la noche y el auto se está quedando sin gasolina, ¿qué será lo primero que nosotros anhelamos? Una estación de combustible, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que pasa el tiempo, la carretera se hace mucho más larga y no la encontramos. Perdón, ¿qué sucede allí? Hay un estrés constante, lo que decía Santiago. Entonces, si nosotros sometemos a los niños, niñas y adolescentes a un estrés constante, este no va a ser funcional, sino que empezará a operar de una manera disfuncional. Para acotar un poco más este ejemplo, quisiera hablarles de un proceso fundamental que incluso se da hasta los 20 años de edad en los adolescentes, no solo en los niños y las niñas, perdón, es el de las podas neuronales. Es decir, nuestro cerebro se va especializando, ¿verdad? Y sus neuronas, que son las células que residen en el cerebro, van formando diferentes conexiones. Pero en ciertas edades, en ciertas etapas, esas conexiones están muy saturadas. Digamos que el número es muy elevado. El cerebro necesita especializarse y cortar algunas de ellas, como podando un jardín, para que se pueda precisamente cumplir la función que desea. Es decir, elimina lo que no sirve y evidentemente pues entonces va a dejar plasmado, establece lo que es funcional. Sí. Esto se da también con la ayuda de otras células que tenemos en nuestro cerebro que se llaman neuroglías, precisamente astrocitos, y también juega un papel fundamental el cortisol. Pero cuando el estrés es agudo, es constante, cuando el niño, la niña o el adolescente están sometidos al castigo, a todos esos tratos que denigran, pues evidentemente estas podas neuronales no van a especializar el cerebro, sino que entonces también van a entrar a hacer una poda de eso que sí es funcional. Sí. Pues evidentemente desde allí nosotros le estamos restando la posibilidad para que se desarrolle de manera integral. Listo, Camilo, eso me lleva a una pregunta y es que, por ejemplo, y también Santiago aquí puede intervenir, ¿qué tratos pueden tener entonces los padres, cierto? Si ya estamos hablando de las consecuencias del estrés, de todo el proceso que se genera pues en la parte neuronal. Entonces, ¿qué tratos, por ejemplo, tú recomiendas, no solamente desde el niño ya grande, sino incluso desde la gestación? Porque entiendo por lo que nos explicas que el cuidado empieza desde ese momento, porque desde ese momento inicia el desarrollo. Entonces cuéntanos un poquito sobre qué tratos le recomiendas a todos esos padres que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, Miguel. Le voy a dar pues mi punto de vista y le cedo la palabra también a mi compañero Santiago. Claro. Pues evidentemente si es un proceso temprano, en primer lugar, conocer, tener un conocimiento pleno, es decir, que se puedan instruir. Precisamente esto es lo que se hace desde el proyecto Buen Trato, ¿cierto? Publicar, tratar de informarle a las personas cuáles son los parámetros establecidos para que nosotros podamos conocer un poco más acerca de la niñez y también de la adolescencia, evidentemente. Entonces, si es un proceso temprano, conocimiento, y en la madre es muy importante lo que también estábamos mencionando, un estilo de vida saludable, los micronutrientes, ¿cierto? También la suplementación. No sé, pues las personas que de pronto son padres de familia o los que también obviamente tienen niños cerca o adolescentes, pues cuando estamos en esos controles también el médico recomienda ciertas sustancias, ciertos suplementos para que exista un desarrollo integral, ¿cierto? Esto es muy importante. Entonces tenemos dos cosas, más bien tres: conocimiento, alimentación y estabilidad emocional de la madre, que sin duda dependerá también del acompañamiento que tenga el progenitor, es decir, del padre de familia. Desde allí, una vez nazca el infante, nosotros tenemos que reconocer que el proceso de maduración, a algunos no les gusta ese término porque dicen que los niños no son frutas, pero entonces vamos a hablarlo de la evolución del sistema nervioso, ¿cierto? Ese desarrollo paulatino que se da por etapas. Entonces tenemos que saber que hasta los 20 años de edad ciertas estructuras del cerebro no se han consolidado totalmente y en adelante pues otros asuntos seguirán teniendo lugar, pero ¿de qué dependerá? Del trato y de las bases que nosotros le demos. Entonces un buen acompañamiento a través de la corrección y no del castigo, que también lo pueden encontrar en el artículo. Todo lo que estamos hablando, recuerden que está en el artículo un poco más acotado, ¿cierto? Acá estamos tratando de dar una perspectiva un poco más amplia. ¿Por qué la corrección? Porque esta lo que busca es tratar de eliminar o que el niño, niña o adolescente no desarrolle conductas que evidentemente no le van a ser funcionales para la vida en sociedad, es decir, para el desarrollo de su personalidad, ¿verdad? Sí. Pero el castigo lo que propone es una conducta hegemónica, es decir, asimétrica, donde el adulto, a través del adultocentrismo, es decir, ese ego, por ser el adulto, el mayor, desea que el niño o la niña le obedezca. Es
Es decir, porque yo soy su papá, porque yo soy el que mando, porque yo soy el que tengo la mayoría de edad, debes hacer lo que yo quiera. Pero es muy, muy distante a la realidad que nosotros necesitamos, porque en realidad debemos es procurar que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen a partir de sus propias necesidades, a través del amor, pero también propiciando su autonomía. Ok, Santiago, ¿tú qué piensas de lo que acaba de decir Camilo? Yo agregaría lo que decía ahorita Camilo acerca de todo este tema de la vida intrauterina, abordándolo desde una mirada muy neurocientífica, muy interesante, y lo agregaría desde la siguiente teoría. Yo en algún momento leí que parte de la conciencia de todo ser humano también se vive dentro de el vientre, es decir, la conciencia está desde que estamos en el vientre. Y es una teoría que puede ser anticientífica por el hecho de que, bueno, se dice que la conciencia se va, digamos, desarrollando en esos primeros años de vida, no intrauterina, pero me parece muy interesante porque esto daría a entender de que incluso valores como el amor, valores como el respeto, estrategias de afrontamiento que podemos desarrollar todos, incluso se pueden estar desarrollando desde el vientre, en el sentido de que son los padres, de que son los cuidadores los que van aportando eso de acuerdo a su relación también. Entonces me parece como muy importante agregarlo ahí. Y para responder, también le agregaría lo que dice Camilo, que es muy importante conocer cuáles son esas formas, esas técnicas que ayudan a que el niño se desarrolle adecuadamente. Yo le agregaría conocer, pero también conocerme como cuidador, conocerme como padre, como madre, en el sentido de que eso pueda permitir a mí, me pueda permitir a mí saber con qué herramientas cuento a nivel psicológico, saber qué tengo para dar, qué puedo dar, qué me hace falta a mí. Cuando yo cuido mi salud mental como cuidador, como padre, madre, también estoy cuidando al otro. Cuando sé acompañarlo desde mis herramientas, desde mis capacidades, desde lo que soy, cuando sé estar ahí para él, es mucho más eficaz ese cuidado y es mucho más eficaz el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, Santiago. Entonces podríamos concluir que el escuchar a un niño, o sea, yo como padre, si escucho a mi hijo y de pronto mi hijo tiene la razón, el de pronto dársela y no ponerme, como tú mencionabas, Camilo, en esa posición adultocentrista donde yo, al ser el adulto sí o sí tengo razón, no me muevo de mi posición. Eso es una postura, por lo que les entiendo, incorrecta. Deberíamos más bien aprender también de los niños. También ellos pueden traer muchas cosas. ¿Ustedes qué opinan de esto? No, pues en primer lugar resaltar lo que dice Santiago. Sí. Evidentemente tenemos que conocernos, pero también conocer cómo se dan las etapas del desarrollo y cuáles son, digamos, que esos tiempos críticos donde las habilidades son más propicias de adquirir. Es decir, de los 2 a los 3 años tenemos que conocer más o menos qué periodo está atravesando el niño. No es decir, no es el tiempo, es más bien la capacidad que tiene el niño allí de adquirir una habilidad precisa. Por ejemplo, empezando a leer, no vamos a presionar a un niño a que lea media hora seguidas, porque su atención, un proceso neuropsicológico, pues no va a tener la misma capacidad que un niño de 6, 7 años, ¿cierto? Entonces, desde allí es interesante. Y precisamente con lo que estás preguntando, Miguel, es el asunto de escuchar al niño. Pues evidentemente, retomo otra vez lo que dice Santiago, tenemos que conocernos, pero al mismo tiempo tener la seguridad de que nosotros estamos instruyendo desde el amor. Nos podemos equivocar las veces que sea, o más bien no las veces que sea, porque también puede jugar un papel fundamental esos asuntos. En una equivocación, por falta de información, por no pretender o procurar más bien educarnos también para ser buenos padres, porque nadie nace como con esa etiqueta o con el manual, puede ocurrir algo que nosotros más adelante vamos tal vez a lamentar. Ojalá que esto no sea así. Es decir, a los niños hay que tenerlos en cuenta. Evidentemente no es decirle, listo, tú tienes la razón, si evidentemente la tiene. Es más bien tratar de enseñarles cuando nosotros estamos tratando de hacer una corrección, pero al mismo tiempo dándole voz y voto. Listo, ¿qué opinas acerca de eso? Pero no se lo vamos a preguntar a un niño de 2 años. Tenemos que ser muy inteligentes, pero a medida que él va avanzando, tenemos que hacerlo partícipe también de las decisiones y preguntarle qué piensa. Desde allí también existen un sinnúmero, digamos que de artículos, información que hablan de el apego seguro
seguro o la fobia social. Es decir, el apego seguro, pues sabemos que es la seguridad, valga la redundancia, de que el niño se pueda vincular con confianza, no solo con sus padres, sino también con sus iguales a través de la interacción social. Pero todo dependerá mucho también de esa crianza, pero al Sí, mismo tiempo que él se pueda expresar, ¿sí? Que sí. él se pueda sentir tenido en cuenta o que está siendo tenido en cuenta. Pues si nosotros siempre opacamos a nuestros niños, a nuestras niñas, es muy posible que también vayan desarrollando su personalidad, vayan creciendo con ciertos temores, que es lo que muchas veces desde la psicología y otras ramas del saber, pues entonces se está abordando. Por eso también existe la terapia, Santiago lo decía, tenemos que conocernos, tenemos que saber con qué venimos, cuál fue el chip con el cual fuimos implantados, y no es que nosotros construyamos, digamos que a necesidad o más bien a gusto propio, sino velando por la necesidad, es decir, siendo muy inteligentes en la crianza. Todo ese tema de la puericultura, que es el arte de la crianza, y por eso lo Claro. llaman arte, porque no es sencillo. Santiago, y aquí yo te planteo algo, ¿cómo cambiamos en los papás esa mirada hacia la terapia, cierto? Ya que Cami nos da un contexto excelente, ¿cómo le cambiamos a los papás esa mentalidad del el que va a terapia está loco o definitivamente es porque tiene problemas muy graves y a lo mejor no es eso? La terapia puede conllevar pues como otros beneficios. Cami ya nos lo plantea un poco, entonces quiero escucharte. ¿Cómo convencemos a sus papás que si tienen la necesidad, vayan y vayan sin miedo y no se sientan como prejuzgados por acudir a este tipo de citas? Sí, mira, Miguel, mira que eso es algo muy común que se escucha por una herencia cultural también. Mucha gente viene con parte de esa herencia histórica y esos pensamientos de que se cree que todo el que va a psicólogo, todo el que se preocupa por su salud mental es una persona, entre comillas, loco, es una persona que tiene deficiencias. Lo vivo muy frecuentemente, pues como con las personas que interactúo, que creen incluso que socialmente va a haber un juicio y un señalamiento. Ay, usted va a psicólogo, no, usted está loco, o yo para qué voy a ir a psicólogo, no es que yo no estoy loco. Lo escucho muy constantemente. Claro, es una satanización tiene toda su historia. De hace muchos años vienen con esos asuntos de pronto porque en algún momento de esa historia, bueno, efectivamente era la gente que tenía de alguna manera problemas mentales los que acudían a este tipo de cosas. Pero en la actualidad, pues yo creo que se ha venido cambiando bastante ese chip. Ya muchas personas están asumiendo y haciéndose responsables de su salud mental. Y es algo muy positivo que a nivel social, en cuanto a conducta humana, en cuanto a relaciones interpersonales, se ha evidenciado mucha mejoría entre las personas, ¿cierto? Ya hay más tolerancia a temas, por ejemplo, de diferencias de identidad, por ejemplo, se empieza a tolerar mucho más el asunto y Sí. eso da cuentas de que efectivamente se está tomando muy en serio el tema de la salud mental, que es algo muy valioso. Entonces, me parece que las personas que de alguna manera todavía cargan con esto son personas que pueden cargar con mucho sufrimiento también, no hacerse responsables de sus propias dificultades, eh, personas que siguen con esos temores. Entonces, realmente es una carga que las personas no deberían cargar, ¿cierto? Valga la redundancia, es una carga que no deben estar llevando porque hacerse responsables de su salud mental realmente va a beneficiarlos mucho más a ellos, pero como decía ahorita, beneficia también al otro. Claro, como individuos, pero Claro, también como sociedad, sí. como sociedad. Es un pequeño árbol, o sea, como un árbol, empieza en punta, pero se va expandiendo, se va expandiendo. Entonces, sí, no, demasiado interesante como tal, como lo planteas. Nuevamente invitamos a todos los padres a, si están pasando por una necesidad o sienten que realmente hay situaciones que se les desbordan, a Claro. que acudan. Las personas que están necesitando ayuda no necesariamente tienen que llegar a un extremo, no, también existe el tema de la prevención como nosotros tratamos siempre de implementar desde el proyecto Buen Trato. Entonces, respecto a eso, Camilo, y ya como para darle un cierre también al tema, me gustaría que nos dijeras y que le dijeras a todos los oyentes por qué instruirse en esto del neurodesarrollo, ¿cierto? Porque esa palabra como tan rara, tan extraña, eso está como muy complicado para algunos. Yo como padre, ¿por qué debería buscar, informarme sobre eso? ¿Qué beneficio le va a traer como tal a mi familia
sí, siendo un ciudadano común que de pronto no ha estudiado eso. Ok, no, entonces en primer lugar yo creo que también ya para ir cerrando, como dices, es Sí, importante clarificar entonces también el término. sí. Neurociencia, neurodesarrollo, pues desde la medicina, ¿cierto? Hay diferentes perspectivas, el médico, el que opera, el ortopedista, el psiquiatra, el trabajador social, el psicólogo, ya desde otras ramas también desde las humanidades. Pues la neurociencia es precisamente la ciencia que estudia el desarrollo del sistema nervioso central, es decir, no solo en la niñez y la adolescencia, también en la etapa senil, es decir, en el envejecimiento, que evidentemente se van agotando los recursos y algunas situaciones van disminuyendo también o decayendo. Entonces, desde allí, para que lo entendamos un poco más, la neurociencia, neuropsicología y todas las demás áreas del saber que componen a la neurociencia, valga la redundancia, es el estudio del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. ¿Por qué es importante? Porque desde allí, evidentemente, entonces nosotros vamos a desarrollar las funciones que estamos diciendo. Por ejemplo, el que estemos escuchando, el que estemos hablando, el que podamos estar oyendo y viendo, están modulados por el cerebro, por el sistema nervioso central. Entonces, desde allí es muy importante conocer esto para que le demos un excelente trato a los niños, niñas y adolescentes y todas estas funciones se puedan desarrollar de la mejor manera. Así es. Santiago, ya para ir cerrando, entonces, ¿algún consejo para todos los padres que nos están escuchando o para cualquier persona que esté interesada de pronto en este tema? Bueno, yo retomo todo lo que hemos estado compartiendo como en este espacio, a nuevamente hacer el llamado y mostrar la importancia que tiene preocuparnos por nuestra salud mental y su repercusión que tiene también en sociedad. Y como cuidadores, padres y madres, esto puede repercutir en la crianza de nuestros niños. Entonces, la invitación y la recomendación para todos los que nos están escuchando es que intentemos revisarnos, que nos hagamos responsables de eso que somos, que aprendamos a conocernos también a nosotros para saber otra vez esas herramientas que tenemos para poder darle a los otros. Perfecto, listo. Para todos nuestros oyentes, les recordamos que estuvimos con Jair Camilo Buritica, con Santiago Bedoya, psicólogos de profesión, aspirante pues como a magíster. Entonces nada, estaremos viéndonos la próxima semana con este tema. Vamos a seguir con la sección de la RAPNA. Les agradecemos a todos por escuchar. Sabemos que es un tema complejo. Desde el proyecto Buen Trato tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de duda que tengan. Se pueden comunicar con nosotros de muchas maneras. Está las redes sociales, nos pueden contactar por teléfono. Estamos en la Arquidiócesis de Medellín. Pregunten la extensión del proyecto Buen Trato y ahí se podrán comunicar con nosotros. Entonces, les agradecemos nuevamente por la escucha. Estamos atentos a sus preguntas. Camilo, Santiago, muchas gracias. A ti, Miguel. Todo gusto. Ahora vamos con la sección de la RAMNA. Miguel, muchas gracias. Igual para Camilo. Yo por acá retomando un ejercicio que vamos a estar realizando en estos programas. Lo hicimos en el primer programa radial de Por las Buenas Siempre y lo continuaremos haciendo. Yo espero que seamos más, que seamos otros, por ejemplo, de la RAPNA, los que vengamos en este momento, en este pequeño espacio del programa radial, a compartirles un poco, a invitarlos también a reflexionar, pero antes quisiera hablarles un poquito acerca de lo que tenemos en este momento para la RAPNA, lo que se va a venir haciendo en la Red Arquidiocesana de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, componente del Buen Trato. Les recuerdo, como se había tocado y se había hablado pues un poquito más a profundidad en el programa radial pasado, que estuvimos compartiendo más o menos qué es la RAPNA, más o menos qué venimos haciendo como Arquidiócesis de Medellín, como Proyecto Buen Trato, RAPNA dentro del Proyecto Buen Trato. Recordemos entonces, la RAPNA básicamente intenta formar entornos protectores. Formar entornos protectores es formar personas que se puedan encargar de también ser replicadores de toda esta información acerca del buen trato, de generar una cultura buen tratante y humanizante para todos los niños, niñas y adolescentes.
con la idea de protegerlos, con la idea de reducir el maltrato infantil, que como lo hemos mencionado, como se va a tocar también en el artículo que hemos venido tratando en este programa, se ha venido normalizando el asunto del maltrato infantil. Básicamente la RAPNA entonces en este momento pues tenemos un encuentro mañana con todos los líderes que se va a realizar aquí en la Arquidiócesis de Medellín, un encuentro donde estaremos hablando de muchas cosas que se vienen para la red arquidiocesana, para la RAPNA, particularmente cursos formativos que se vienen para apoyar a diferentes delegaciones de la Arquidiócesis de Medellín, delegación de catequesis, tenemos alianza con la delegación de comunicaciones, intentaremos y haremos una propuesta para también aliarlos con mucha fuerza con la delegación para la vida consagrada. Esa es como la intención desde la RAPNA. Principalmente eso, tenemos pronto para la RAPNA, entonces bueno, a través de este programa estén muy pendientes que les estaremos informando cada 8 días cuando se transmita este programa radial la información actualizada de lo que viene pasando con la RAPNA. Finalmente pues yo quiero invitarlos que podamos hacer una pequeña reflexión acerca de este tema que hemos venido tocando durante este encuentro, que si bien es un tema muy desde lo biológico, esa neurociencia que de pronto para algunos de los que nos están escuchando puede ser un concepto que es desconocido, concepto muy científico puede ser, pero profundizando mucho en este tipo de temas podemos sacar una reflexión bien interesante a partir de lo que nos enseña pues nuestro Señor Jesucristo, que tiene también que ver mucho con esa creación, ¿cierto? Esa teoría de la creación, ese que se manifiesta y que la Iglesia cree que hemos sido creados por un Dios, que ese Dios nos ha creado perfectamente, que nos ama independientemente de lo imperfectos que podamos ser, de las dificultades que podamos tener, de esas rebeliones, de esas revelaciones que podamos tener como sociedad, como individuos. Dios nos seguirá amando, ¿cierto? La neurociencia viene a darnos también luces acerca de esa configuración natural que tenemos, que tiene nuestro cerebro, que tiene nuestro cuerpo, en relación a que esa configuración parte de una serie de condicionamientos que desde la infancia se vienen dando. Es decir, si a un niño se le cría desde el amor, si a un niño se le cría desde el buen trato, desde esa cultura de buen trato, que desde este proyecto intentamos mostrarle a todo el mundo, intentamos enseñar, si a un niño se le forma desde esto su configuración mental, cerebral, va a ser una configuración sana, va a ser una configuración que va a ayudar al otro y va a ser replicador nuevamente de eso que le dieron, de ese amor que me dieron. Tengo tanto, me fue tan útil, es tan valioso que lo único que hago es dárselo a los demás. De esta manera también cuida al otro, de esta manera se generan sociedades sanas, sociedades que parten del amor, sociedades que parten del principio de la verdad, del principio del buen trato en sociedad. Es una configuración con la que Dios también nos ha traído, con la que Dios nos ha creado a todos nosotros. Del mal, pues solamente puede producirse otro mal. Del bien solamente puede producirse otro bien. Hay gente que, hay males que son placenteros, de hecho. El placer también es parte de nosotros, pero no siempre el placer genera cosas buenas. No siempre el displacer genera cosas malas, ¿cierto? También puede generar cosas buenas. El tema del maltrato, entonces, como lo veníamos mencionando, se ha estado normalizando dentro de nuestra sociedad. Y si vemos también en los evangelios, si vemos en las enseñanzas cristianas, antropología cristiana, nos damos cuenta de que no hay ni una sola enseñanza que a nosotros nos hable de que el maltrato es algo bueno. Ni siquiera en la vida pública de Jesús, que se haya el maltrato, no generó nada bueno. Jesús fue maltratado, Jesús fue crucificado, y bueno, fue un sacrificio que él hizo por amor. El maltrato que denigra y humilla la existencia humana definitivamente es contrario a la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo viene a mostrarnos el amor del Padre
Y es a partir de ese amor en el que nos debemos mover, y es completamente contrario y no es coherente. Si yo como cristiano, si yo como creyente, lo que impongo y lo que muestro al otro es maltrato, humillación, denigrarle su propia existencia. No es coherente. Si yo soy cristiano, creo en el amor de Dios, enseñarle al otro a través de mis acciones que eso no es amor. Es decir, maltratar no es igual a ser cristiano, prácticamente. Vemos entonces que estos buenos tratos a nivel biológico, a nivel cerebral, empiezan a moverse de una forma muy particular, que en definitiva lo que crea es una persona muy sana mentalmente, el buen trato, cuando se trata bien a un niño o una niña. Lo que genera es que sea un adulto funcional, un adulto que acompañe, un adulto que si se le quiere ver desde una manera muy cristiana también genera una serie de virtudes. Unos dirán capacidades, competencias, pero también si lo vemos desde una mirada espiritual, el buen trato comienza a generar virtudes en las personas, es decir, características positivas que ayudan a ser una mejor sociedad. Humildad, amor, personas que son capaces de perseverar con sus sueños, de perseverar con la crianza de sus hijos, padres que no se rinden. Son algunas de las características de las personas que tienen un buen trato. Como lo mencioné en este programa, también es muy valioso el hecho de que yo como cuidador, también de una manera muy autocrítica y reflexiva, pueda comenzar a mirarme hacia adentro, quién soy, qué tengo, qué herramientas tengo. También como el maltrato que de pronto yo sufrí, que para mí fue normal, que no lo veía mal, también comenzó a permear a tal manera que es lo que proyecto al otro, que es lo que le doy a mis hijos o a los niños que cuido. Entonces el maltrato finalmente tiene consecuencias que se expresan con muchos tintes, con muchos matices. Y si soy un adulto insano, un adulto que de alguna manera no se ha pensado, en la mayoría de casos lo único que tengo para dar es lo mismo: maltrato, humillación, denigración. Para finalizar entonces, yo los dejo con esa reflexión. Una, que las consecuencias de tratar bien a la infancia son consecuencias que repercuten a nivel social, pero importante también que repercuten a nivel espiritual dentro de la infancia, en temas de virtudes, que puedo ser perseverante, que puedo amar, que puedo ver reflejado el amor de Dios, por ejemplo, en mis padres, por ejemplo, en mi madre. Si ellos se dicen ser cristianos y me tratan como un Dios trataría, como Dios, que ese amor me trataría, yo empezaría a creer de pronto en ese Dios que también es Padre. Entonces los dejo con esa pequeña reflexión, que por favor es muy importante que comencemos a revisarnos nosotros también como adultos. Qué dificultades tengo, qué falencias cargo, con qué maleta pesada llevo mi vida, mi trayecto de vida. Entonces quiero dejarlos con esa pequeña reflexión. Y bueno, no, para mí es un gusto poderlos acompañar siempre en este espacio. Les recuerdo, yo soy Santiago, los seguiré acompañando en algunos otros programas, y la idea es que nuevamente les digo, sean algunas personas con un poco más de experiencia, con unos testimonios bien interesantes los que puedan estar en este apartado del programa radial. Entonces les agradezco mucho, muchas gracias Miguel, muchas gracias Cami por permitirme estar acá también. Excelente, Santiago. De verdad, este espacio es sumamente vital para el proyecto. Sabemos que la parte espiritual es un complemento esencial dentro de lo que quiere lograr el proyecto Buen Trato. Es por ello que todos los martes recuerden que la rana, pero también el lado espiritual, tienen su espacio para que estén activos. También el contenido se sube a nuestras redes sociales para que estén atentos. Y bueno, es el momento de los niños, también de la familia, el espacio donde ambos se pueden unir y compartir un momento especial. Así que los invitamos a todos esos padres que están cerca a sus hijos, que los acerquen a la radio, que los acerquen, que llega el momento del cuento. Así que sin más, María Elena, te damos paso.
Hola amiguitos, de nuevo por aquí, Ravna y Angelín. Ahora presentamos para ustedes el reino de los lápices. El lápiz se reía de él, porque él no podría escribir sus historias como el lápiz. Después de un profundo suspiro, él le replicó: recuerda, soy el borrador. Con esta conversación nos hicimos amigos, el lápiz y yo el borrador, reconociendo la importancia de cada uno y para aumentar la calidad de nuestra amistad y sabiendo que el ego no nos lleva a ninguna buena parte, así inventamos un relato para ti que queremos compartir. Un día, en un lindo castillo, estaban sentados el rey Crayón y su hijo Crayoncito, y fue allí donde esta conversación se inició. Mírala, hijo, es tan hermosa como cuando la conocí. Sigo enamorado de tu bella madre, la reina Colorina, y agradezco a Dios por su presencia en mi vida. Papi, ¿qué es enamorarse? Hijo querido del alma, eso me da la oportunidad de contarte la historia de amor de tu mami y yo. Durante mis años escolares, en especial el último, conocí a muchas chicas, lápices de colores y olores diferentes. Salí a disfrutar con algunas a las fiestas que con mis amigos hacíamos. Después de cumplir mis deberes escolares y ayudar con los quehaceres de mi hogar, mis padres me permitían salir con relativa frecuencia. Ya en la universidad también tuve amigas, algunas más especiales que otras, con las cuales compartí dentro de la universidad y fuera de ella. Como bien sabes, decidí estudiar medicina. Y como también tu madre. Cuando terminé mi carrera, mis padres me dieron un viaje a Francia. Allí está la Torre Eiffel. Y también existe una fuente de los deseos. Papi, las fuentes de los deseos existen. Sí, claro. Yo tuve una gran experiencia allá. Déjame te relato más. En ese tiempo, tu mami también finalizó su carrera y fue también premiada. Así que viajó con sus padres a París. Y yo fui con unos amigos médicos. Un maravilloso día me separé de mis amigos. Y lo mismo hizo tu madre, alejándose de sus padres. Los dos nos acercamos a la misma fuente, la de los deseos. Los dos estábamos pidiendo cada uno la pareja de nuestras vidas, ese compañero y compañera para crecer en forma integral. Fue entonces que, sin saber cada uno el deseo del otro, que era el mismo, dando la espalda como es tradición, lanzamos unas monedas y, en forma mágica, escuchamos el choque de las mismas antes de caer a la fuente. Damos la vuelta para ver de quién era la otra, y fue allí cuando comprendimos que Dios nos hablaba con ese mensaje. Seríamos el uno para el otro. Allí fue ese clip, porque desde ese momento tomamos la decisión y nos enamoramos. Papi, he escuchado que el amor es un sentimiento. Te corrijo, hijo. No. Borra ese dato de tu cabeza. El amor es una decisión. Te lo explicaré. En primer lugar, debes amar bien para que tu amor sea trascendental. El amor digno es el que te hace crecer. Es gratificante. El amor no es solo afecto,
hay un acto de voluntad. Hay que querer amar. Es un acto de la razón. El yo no se puede perder en el cuerpo del otro, en los ojos del otro, en el andar del otro. Por un lado, hay que respetar el amor. No te merece quien te lastima. No importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan. Si algo errado has escuchado, sigue borrando, hijo, sigue borrando. Y sigo explicando que cruzando el amor con los derechos humanos, hablas de un amor digno. Agradecer, valorar y honrar la presencia del otro. Poderle expresar, amor, yo no te necesito, te prefiero. Tú no eres lo más importante en mi vida, eres lo mejor que me ha pasado. Yo no te amo, te estoy amando. Papi, entonces el amor nos da la felicidad. No precisamente, la tenemos que construir. Puedes admirar sin amar, pero no amar sin admirar. El amor son dos egos que se anulan con ternura. Papi, qué bella historia y conceptos me enseñas. Sí, hijo, todo lo que piensas se puede realizar. Si tienes buenas intenciones, tanto para ti como las personas a las que involucres. Sin embargo, también, si las intenciones no son buenas. Pero ten en cuenta que existe la lección de acción y reacción. Así todo lo bueno y no bueno que deseemos a los otros o a nosotros nos impactará tarde que temprano. Ten en cuenta también lo siguiente, hijo. Dios es bueno y te ama. Sin embargo, el pensamiento no puede mantenerse oculto. Rápidamente, este se cristaliza en hábitos y el hábito a su vez se solidifica en circunstancias. Papi, entonces ¿cómo puedo conseguir cualquier cosa que quiera en la vida? Toma nota, hijo, toma nota. Comprométete a lograrlo y cree en Dios. Para crear un mundo pacífico, alegre, amoroso, tanto para ti como para los que te rodean, cada día por la mañana puedes empezar con este pensamiento. Hoy, donde quiera que vaya, crearé un mundo pacífico, amoroso y alegre, por amor a Dios, a mí mismo y a los demás. Así tu mente se organiza. Una vez que tu mente se organice, la forma en que piensas es la forma en que sientes y tu emoción se organizará. Una vez que tu pensamiento y emoción se organicen, tus energías se organizan en la misma dirección. Una vez que tu pensamiento, emoción y energía se organicen, tu cuerpo se organizará. Una vez que estos 4 elementos se organicen en una misma dirección, la de Dios, tu habilidad para crear y manifestar lo que quieres es fenomenal. Si nuestra vida estaba tan alineada, que fue cuando encontré al ser más maravilloso, tu madre. Papi, ¿y qué fue lo que más te gusta de mi mami? Que sigue siendo tan hermosa como cuando la conocí, por fuera y por dentro. Su olor, sus colores son únicos, su sonrisa me enloquece, me sabe aconsejar cuando estoy poniéndome de mal humor, me consiente y comprende. Y ya sabes, nos encanta cocinar juntos para prepararte trozos de amor comestible. Y algo más, juntos concebimos a un ser muy especial, tu hijo, que eres nuestra bendición. Papi, qué palabras tan hermosas. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta familia. Y dime, ¿cuándo será que yo encuentre a mi colorina? Todo a su tiempo, hijo. Sigue tomando nota, aún estás muy chico. Mientras, disfruta de tus amigas con respeto y sanamente. Espero siempre recuerdes esta conversación,
para cuando te llegue ese gran momento en que decidas formar una familia y tengas a tu colorina y sus crayoncitos, si así los dos lo deciden. Ante todo con fe y confianza, que nada les faltará si a Dios tienen en su corazón. Y en el tesoro de Ravna y Angelín, este cuento llegó a su fin. Una maravillosa historia contada por una excelente relatora. Estamos felices de escuchar estas reflexiones ocultas dentro de historias hermosas. Entonces, queremos agradecerle nuevamente a todos los oyentes que se quedaron con nosotros, que compartieron, que aprendieron, porque recordemos que este espacio es para ello, para compartir, para aprender, pero sobre todo para reflexionar y guiarnos más en un camino por el buen trato. Así que nuevamente gracias a nuestros invitados, a María Elena por ese cuento que nos trajo el día de hoy y a todos los oyentes que estuvieron acompañándonos. Sin más, nos vemos dentro de 8 días, el próximo martes. Recuerden, siempre por la emisora Minuto de Dios 1230 AM, pero también por nuestro canal de YouTube, Proyecto Buen Trato, o por las diferentes redes sociales que ya hemos mencionado, @buentrato, NNA. Sin más, muchas gracias y un feliz resto de Por las noche. buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón.